Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en este sábado 13 de junio? Estamos ya en el día número 24 del desafío. Y pues aquí estamos entre los que hemos participado durante la semana y pues bien contentos como normalmente pasa en el avance que hoy sábado pues podemos hacer, decirle que hasta hoy el Señor nos ha ayudado, a pesar de cualquier detalle técnico y todo eso, pues el Señor ha sido fiel. Bueno, y también nosotros hemos hecho nuestra parte, ¿verdad? Echándole los kilos, buscando soluciones, buscando maneras de que todo pueda ser de mejor manera. Y también saludo a todos los matrimonios, a todas las personas que se están conectando ahorita a la transmisión, aquí en Facebook, y en un ratito más nos vamos para nuestra plataforma y nuestro auditorio virtual. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Beto, Hudman, Michelle, Gustavo y Adeli desde Necaxa? Bueno, no sé. ¿Cómo están? Bien, aquí muchísimas gracias desde la Ciudad de México. Todo bien. Ya listos para empezar el fin de semana. Beto. Hombre, pues también, igual en Ciudad de México. Acá también de repente en la semana nos tocó ahí unos detallitos técnicos con la luz y todo eso, pero gracias a Dios bien. Y como dice Hotman, pues listos para empezar bueno, ya empezó el fin de semana ayer, pero todavía estamos en el ombligo del fin de semana, así es que a seguirle. Sí. Michelle, Gus. Pues estamos muy bien, gracias, emocionados de que ya casi llegamos al día 40. Estamos emocionados por todos los retos que han habido, los desafíos. Y ya en la ciudad hay un poquito más de tráfico. Ya vemos un poquito más de movimiento. Pues gracias a Dios ya cambiamos a fase naranja. Fase naranja. Bueno, entonces, el semáforo, sí. Entonces, pues estamos emocionados porque ya todo se vuelve a la normalidad, primero Dios. Entonces, pues estamos muy, muy bien, gracias a Dios. Mi esposa quiere que hagamos el reto, pero 365 días, todo el año. Miren la cara de Arely. Sí. Ya está dando sus retos también ella. Sí. Les digo que va a llegar más que preparada para el matrimonio. Así sí, que... van a ver fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para la fase 10, fase 100. Sí. Y también saben, ya sí, Arely está soltera, ya aprendió bastante sobre y está fresquecita, ya está en el común. Sí. Gracias por la Sabe promoción. subsistir, reverenda. Sí, sabe subsistir en línea, todo. Sí. Y bueno, esta semana, como estaba en varias de las transmisiones, se decía y se motivaba mucho a no claudicar, ¿verdad? A no dejar pues el recorrido. Y porque cuando nosotros obviamente llevamos ya varios días, como que nos empezamos a acostumbrar y se empieza el ánimo o se empieza a convertir en una normalidad, ¿verdad? El hecho de estar viendo los videos, de estar viendo los desafíos, de estar viendo esto, de estar viendo lo otro. Pero les decía, varios de los que compartieron durante esta semana estuvieron diciendo, incluso lo vi posteado en las redes, que es un tiempo de no echarse para atrás, no claudicar. Estamos más cerca del final que cuando empezamos. Y algunos de los retos de esta semana pues estuvieron pues así muy intensos, ¿no? Como el del lunes que hablaban sobre el amor es imposible, porque humanamente pues sí es imposible amar como Dios quiere que amemos, y preguntábamos que qué cosas o qué áreas de nuestra vida no eran difíciles de amar de otra persona, ¿no? Eran complicadas de amar. Ese fue uno de los desafíos de la semana, el lunes. ¿Algún otro que a ustedes les haya llamado la atención que dijeron, ay, caray, este está medio
medio tremendo. A mí el que sí me llamó mucho la atención es donde dice que el amor, lo estaba buscando ahorita, ajá, el amor se sacia de Dios. Y me llamó mucho la atención porque muchas veces sí nos enfocamos en que la persona, nuestro esposo en mi caso, satisfaga mis necesidades y le exigimos más allá de lo que deberíamos, porque simplemente vamos a ser saciados por Dios. Lo tenemos que ver de esa forma, porque si no, tenemos expectativas erróneas y ponemos presión de más en nuestra pareja. Sí, exactamente. A mí me tocó el de el día jueves, Dios, el amor es fiel. Y es un tema así súper también bien importante, pero había una frasecita que me encantó y decía que a pesar, aunque no quieras retribuir ese amor, yo te voy a amar, ¿no? Y me impactaba porque Dios es así, ¿no? O sea, Dios nos ama a veces pues de alguna forma nos damos la vuelta o nos escondemos incluso de Dios, de su amor de Dios, y aún así Dios nos sigue amando, ¿no? Y a eso nos llama Dios también, a amar a nuestra pareja, aunque no quiera. Eso me encantó. Exactamente. Ya se conectó Paco. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Saludos a todos. Qué gusto verlos aquí. Qué bien. Bueno, les decía, estábamos parte de los que hemos participado durante estos días, y lo que decía Beto, pues, o sea, sí es bien importante, ¿no? El hecho de hay que vi alguien que compartió sobre este libro que se llama Amor y Respeto, y donde hay un círculo vicioso, ¿no? Que el círculo vicioso es: yo te doy amor, pero si no te das respeto, pues yo ceso de darte amor. El otro dice, bueno, la mujer dice, yo te respeto, pero si no me das amor, pues yo no te voy a dar amor. Entonces se hace un círculo vicioso, pero el llamado en los retos matrimoniales, pues, es hacer un círculo virtuoso, no un círculo vicioso. Un círculo virtuoso de dar sin esperar nada a cambio. Y bueno, como buenos mexicanos, nosotros, hace poquito vino una hermana aquí a hacer a tocar a la puerta, y le digo, ¿cómo está, hermana? Y dice, pues como buena mexicana. Digo, ¿cómo? Pues en la calle. O sea, no andan guardando su cuarentena y su sana distancia. Les digo, así como buenos mexicanos, por el humor matrimonial, Alberto, ¿verdad? Sí. No, pues definitivamente. Y ¿sabes también que me encantó? Los tips. Ayer dieron tips, ¿no? Y me encantó. Yo quiero dar un tip. Ajá. Dicen por ahí que el hacer reír a alguien ya lo desarmaste, ¿no? Entonces, entre la barrera de una persona hacia el corazón está a la distancia de la risa, de hacer reír a alguien. Entonces, y por aquí, a ver, les voy a compartir un poquito, a ver, unos memes matrimoniales que me encontré por ahí. A ver qué les parece. A ver si ven. Bueno. Déjenme quitar. Miren este de aquí. ¿Sí lo ven por ahí? Dice, mi esposo, se me antojan unas tortillas de mano, y la esposa en el reto, a ver quién lo hace el reto. Hay que lanzarles el reto, ¿no? Para hacer unas tortillas de mano. No se diga más. Tortillas de mano. Esto era para los que les toca ahora ligar, ¿no? En este tiempo, como el texto que dicen, y ahora diga el débil fuerte soy, el pobre rico soy, y el feo guapo soy. Pero se parece, dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será tu pueblo, y tu mamá será mi suegra, por fe. A ver, déjenme ver. Miren, mamá que se respeta. A los solteros, mamá que se respeta, tiene una vitrina llena de trastes que nunca usa, y cuidadito si se la tocas. Aquí mi esposa sí tiene una de estas, y cuidadito si se la toca. Entonces, déjenme ver qué hay por acá. Sí. Bueno, es para los que nos ha tocado hacer cuarentena en home office. Dice, voy a tener una videoconferencia, por favor no hagan mucho ruido, ¿no? Y sale por ahí la matraca.
Este me encantó, miren. La ropa de ir al culto ha de estar pensando que ya me descarrié, porque desde hace cuánto no se la pongo. Y para los que están, Sí. por cierto, un saludo a Abby y a Richard. Miren, ¿de qué generación es la hermanita de Vanessa? Es de los pandemias. Bueno, pues hay algunos. Bueno, si quieren Está hacer bueno. reír ahí a la pareja. Ok. Sí. Oigan, Están muy buenos. y Areli, tú que eres la que estás ahí, no tienes tu micrófono activado, pero si tú sabes qué va a haber hoy, ¿verdad, Areli? Ah, sí, hoy tenemos el devocional a cargo del hermano Daniel Palma y su esposa Luz María, que estarán hablándonos sobre el amor. El comentario. Gracias, Raúl. El amor lucha contra la lujuria. También tenemos cantos especiales del hermano David Yepes. Y hoy tenemos una conferencia especial a cargo del hermano Rodolfo Juárez. Wow. Muy bueno. ¿Qué tema? Muy bien. Así que, ¿el título no sabes? Ah, perdón, no los escuché. El título. Nos está Te preguntaba hablando sobre si conoces el título. Todavía no recuerdo muy bien el título, pero básicamente nos está hablando de la unión que debe de haber entre el esposo y la esposa, de acuerdo con lo que nos han estado hablando, las profundidades espirituales del matrimonio, la función espiritual del esposo y la esposa, que cada uno de ustedes como esposos deben de tener, y las esposas también. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Areli. Oye, muy bien. Y bueno, se cambió el sábado de película, pero ahora es una conferencia y pues esperamos que también vaya a ser de mucha edificación para todos, ¿verdad? Es una y serie, bueno, pues también. Me parece que es una serie de 3, ¿no, Areli? Sí, los sábados estaremos teniendo estas conferencias especiales. El hermano Rodolfo ha estado preparando estas conferencias. Son 3 conferencias. Hoy iniciamos con la primera. Esperamos tener dentro de 8 días la siguiente. El hermano nos está preparando este tema, una visión más amplia del matrimonio. Algo interesante que decía el hermano es que él comparte lo que Dios quiere que nosotros sepamos sobre el matrimonio. Y la verdad está muy interesante. Hay puntos que los hermanos han estado tocando a lo largo de cada una de las conferencias, talleres que han compartido, pero ver esta perspectiva, una profundidad más amplia del matrimonio, uno dice, como nosotros dice, wow, ¿no? Es importante ver porque en el plan de Dios el matrimonio está. Experta está haciendo Areli. Dios ya está. Ya está preparada, Areli. Exactamente. Muy bien, Areli. Eso Pues, estamos a 40 segundos de que inicie la transmisión en la plataforma. Su esposa la va a llevar. Está bien preparada para lo bueno. Sí. Pues ha sido una semana muy buena y la que viene será también excelente, ¿sí? Entonces los invitamos todos a que se vayan yendo a la plataforma, las mismas recomendaciones, la línea de oración, la línea de ayuda en el teléfono, y pues ánimo. Un saludo a... Estamos en contacto y nos vemos aquí el lunes. Adiós. Dios les bendiga. Hasta luego. Adiós. Saludos a Teloloapan, dice ahí. Dios les bendiga. Saludos a Tijuana también. Desde Tijuana, dice. Culiacán, Sinaloa también. Nos vemos. Bye. Bye. Tú guardarás
Buenas noches, nosotros somos la familia Hernández Cruz, mi esposa Luz María Cruz y mi esposito Daniel H. Palma. Bueno, es un gozo estar con ustedes el día de hoy. Estamos en nuestro día 24 del reto de matrimonios a prueba de fuego y hoy nos toca compartir con ustedes el tema de el amor en oposición a la lujuria. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2 verso 7: el mundo se va acabando con todos sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros sabemos que Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en el Edén: comunión con Dios e intimidad entre ellos. Cuando la serpiente engañó a Eva y vio el fruto prohibido, deseó con todo su corazón ese fruto. Adán participó de sus deseos contra el mandamiento de Dios. Los dos comieron. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir, para tener una vida plena, productiva, una vida enriquecedora. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Mateo 6:25 también nos dice Jesucristo que ¿por qué nos preocupamos por lo que hemos de comer o lo que hemos de vestir? Es decir, la Biblia nos dice que tenemos que tener contentamiento con lo esencial. Tenemos que ser agradecidos porque Dios nos provee de lo necesario. Dios sobrepasa todas nuestras necesidades y no nos falta nada. Aún a pesar de eso, como Eva, nosotros deseamos más y más y más. Lo que ponemos en nuestros ojos, en nuestro corazón y en la búsqueda del placer mundano. Intentamos satisfacer nuestras necesidades legítimas de maneras ilegítimas. Muchos buscan satisfacción en otra persona, en imágenes pornográficas, en fantasías, en miradas. Las miradas en otras mujeres u hombres que guardamos en nuestra mente, que se va haciendo un archivo de cosas del exnovio, de la mujer que pasa, que camina sensual, etcétera. Y de ese archivo, como dice la palabra imaginación significa comprimir para dar forma. Nosotros hacemos unas gráficas de nuestra mente para hacer una fantasía y vivir en esa fantasía, ¿verdad? También
se generan con la imaginación, nuestra mente, un archivo que comprime nuevas fantasías con nuevas personas. Nuestro corazón se enreda y actuamos en base a la lujuria. También a veces podemos codiciar posesiones, podemos codiciar poder, podemos codiciar reconocimiento. Y el engaño más grande es que pensamos, si solo tuviera eso o a tal persona, yo sería feliz. Y decidimos conseguir eso dejando de lado nuestros principios, nuestros valores, el mandamiento de Dios. Y es ahí donde empieza el problema. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9 dice, pues los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañinos que dan a los hombres a la ruina y a la perdición. La lujuria significa desear con pasión algo prohibido. Y no significa que solamente sea exclusivo una mujer o algo. A veces deseamos más riquezas, una posición más alta en el trabajo, pero a costa de pasar sobre alguien, ¿verdad? Deseamos un compañero del trabajo o una compañera del trabajo, deseamos a una actriz, a $1,000,000. Cualquier cosa que deseemos es lujuria, es una pasión desmedida, un deseo que está prohibido para nosotros, no está bajo la voluntad de Dios. Y al desear esto, estamos solamente satisfaciéndonos o pensando que estamos satisfaciendo y estamos cayendo en un pozo sin fondo de anhelos y que al final de cuentas nos lleva a una insatisfacción. La lujuria se representa en diferentes etapas de nuestra vida. Se representa o viene antes del matrimonio, después del matrimonio, viene en la plenitud del matrimonio e incluso en la vejez. No porque pensamos que ya vencimos la lujuria antes del matrimonio, ya lo hemos vencido durante todo el matrimonio. Va a venir en diferentes etapas y tenemos que estar preparados para cuando venga poder repeler y poder confiar en Dios que nos va a proteger. El problema con la lujuria es que genera más lujuria. Si empiezas con un pecado, en caer en cosas como la pornografía, por ejemplo, deja de satisfacerte y cada vez buscas algo más fuerte, algo más perverso para tratar de satisfacerte. Entonces terminas lleno de culpa y terminas lejos de Dios. Santiago capítulo 4 verso 1 dice, ¿por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? ¿Será que en el fondo de su alma tienen un ejército de malos deseos? Es tiempo de desenmascarar a la lujuria. Es una sed equivocada de satisfacción. Solo Dios puede satisfacer esos deseos de plenitud junto con mi pareja, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que sea la lujuria la que nos satisfaga, solamente estamos contribuyendo a un vacío. Y la lujuria es una luz de advertencia en nuestro corazón que no estamos llenando nuestra vida del amor de Dios. La lujuria logra que estemos en descontento con nuestro cónyuge. Genera enojo. ¿Por qué? Porque como no hay una plenitud, es un placer momentáneo que termina con culpa. Entonces no hay una plenitud, por lo tanto trae este enojo, trae adormecimiento del corazón, nos aleja de Dios, nos distancia de Dios, destruye matrimonios, trae desolación en lugar de plenitud. Segunda de Pedro capítulo 1 verso del 3 al 4 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia. Dios quiere que venzas. Dios quiere que salgas triunfante de este problema de la lujuria. Él quiere que tengamos más de su naturaleza y nos ha dado las herramientas para ello. ¿Estás cansado de la lujuria, de la mentira, de la culpa? Comienza a poner tus ojos en la palabra de Dios. Comienza a poner tus ojos en las promesas de Dios. Y deja que las promesas de Dios se abran paso en tu corazón. Recibe el amor incondicional que Jesús derramó en la cruz del Calvario por tu vida. Dios puede satisfacerte tanto que ya no desearás comer la comida chatarra de la lujuria. Así es. Vuelve a poner tus ojos en tu cónyuge, en tu esposo, en tu esposa. Dice la palabra de Dios en Proverbios: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Dios quiere que tengas plenitud. Dios quiere que disfrutes tu matrimonio sin culpa. Empieza a tomar todas las imágenes que has ido acumulando durante todo tu matrimonio para empezar a llevarlas a los pies de la cruz. Amén. Todas estas personas o cosas o lugares o perfumes o fragancias o todos esos recuerdos, llévalos a los pies de la cruz para que tengas una buena relación con tu pareja. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando un matrimonio es encendido por un fuego que no proviene de Dios, es fácil que cualquiera venga y lo apague. Y es fácil también que la lujuria lo encienda con pasión y contamine y ensucie ese matrimonio. Y esto es algo que no dura, porque también es fácil de apagar. Pero cuando un matrimonio es encendido por Dios, dice la Biblia en Cantares 8:7a: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Este matrimonio va a estar encendido. Y aunque vengan los impetuosos vientos, siempre va a haber este fuego ardiente del matrimonio. Siempre va a estar encendido por la eternidad. El reto del día de hoy es este: si tu matrimonio ha sido invadido por la lujuria, ponle fin ahora. Identifica toda fuente de lujuria en tu vida y quítalo. Distingue cada mentira que hayas aceptado al buscar tener placer prohibido y recházalo en el nombre de Jesús. No puedes permitir que la lujuria viva en una habitación escondida. Reemplázala por las promesas de Dios y por un corazón lleno de el perfecto amor. Queremos hacer una oración con ustedes. Amado Dios, te damos gracias por tu amor. Gracias, Dios, porque estás interesado en sanar nuestros matrimonios, Señor. Gracias porque estás interesado en restaurar cada matrimonio, Padre. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, sanando, restaurando, Señor, destruyendo toda obra del enemigo. Queremos matrimonios sanos, queremos matrimonios llenos de tu amor, llenos de tu presencia, llenos del fuego de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, te pedimos en el nombre de Jesús
que aquellos que han decidido, Dios, entregar los archivos de información de su mente, Dios, de lo que producía lujuria en su corazón, en el nombre de Jesús sean, Señor Dios, completamente deshechos, limpiados por medio de tu sangre. Y que sea, Señor Dios, tu fuego el que encienda nuevamente sus matrimonios. Y el que encienda la llama del amor que no debe de apagarse, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Hermanos, Dios los bendiga. Mi hermano Roerí Juárez, el reverendo Juárez, me pidió que hiciera algunos comentarios sobre matrimonio. Tengo casi 38 años de estar casado, 39 años este año, perdón. Así que sé un poquito sobre matrimonio. Sé que en un momento u otro todo el mundo queremos correr y nos preguntamos, pero ¿cómo me metí en esto? Y sin embargo, es porque no entendemos el ministerio que es el matrimonio y la gran bendición que Dios nos dio a través de ello. No se trata de que yo les venga a decir qué es lo que deben hacer o no deben hacer. Creo que en el proceso de caminar con su pareja van descubriendo muchas cosas, pero lo que sí puedo compartir son principios de verdad que he aprendido de la palabra de Dios y gracias a la reverenda Hicks que nos enseñó tanto, que me han ayudado a lo largo del camino a entender muchas cosas y poder ser cada día un mejor esposo, un mejor padre. Ciertamente no lo soy, pero con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, cada día he mejorado en ello. Como dije, tengo casi 39 años de casado y lo más interesante de todo esto es que cuando uno está en las situaciones más difíciles de la vida, es cuando uno hace que su lazo matrimonial se vuelva mucho más fuerte que cuando uno está en los días de placer. Y ha habido de los dos, ha habido mucho de los dos. Siempre arribas, abajo, pero esa es la vida y esa es la manera como Dios lo ordenó. Quisiera nada más hacer algunos comentarios espirituales sobre ellos, si me lo permiten, que tal vez entonces puedan ayudarlos. Para poder hablar de estas cosas, lo primero que tendría yo que hacer es recordarles 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice, toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. De manera que sabemos a través de estas citas que toda la verdad de Dios fue inspirada por Dios, fue dada por Dios a través de diferentes personas en diferentes tiempos y sin embargo de una manera perfecta, nunca se contradice. Porque la palabra de Dios no es otra cosa más que la revelación de quién es Dios, de quién es el Hijo de Dios. Y es una revelación de cómo acercarnos a Él y llegar a Él, cómo crecer a Él. La palabra de Dios no es otra cosa más que Dios utilizó la vida de personas para ejemplificar sus principios de verdad. La palabra de Dios no es otra cosa más que los pensamientos de amor del Padre puestos en acción. De manera que tienen una importancia muy relevante para nosotros, que queremos estar con Él, que queremos acercarnos a Él, que queremos ser como Él y sobre todo que queremos ser parte de la esposa del Hijo de Dios. El segundo principio de verdad que necesitamos entender, y me gustaría que fuéramos ahí, aunque lo sabemos de corazón, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y nos dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos? Nos está diciendo que desde que Dios creó todas las cosas, no pudo haberlas creado de otra manera más que en el patrón, en la forma de la divinidad de Dios, de los pensamientos de Dios, del plan de Dios.
y las manifiesta en las cosas que se pueden ver para que las podamos entender. ¿Cómo podríamos nosotros conocer a un Dios infinito, santo, divino, si no pudiera él explicarlo en términos que nosotros lo pudiéramos entender? Sería tanto como llegar con nuestros hijos, no sé, un niño de 2 años, por ejemplo, de 1 año, y estarles hablando de física o de química o de matemáticas. Es algo que el niño nunca podría comprender porque no está en su realidad. Para que un niño pueda entender, tenemos que usar ejemplos muy simples, de manera que el niño pueda asociarlo a algo que es tangible, que puede tocar, que puede ver, que es parte de su experiencia. Es por eso que Dios ha creado modelos, ha creado situaciones para que podamos entender cosas espirituales. El matrimonio es una de ellas. Así como, por ejemplo, sabemos que Dios es uno, pero también es trino. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que a fin de que podamos comprender quién es Dios, Dios se divide en 3 maneras para poder entender la naturaleza de Dios en diferentes aspectos. Es como un diamante que vemos diferente luz de acuerdo al ángulo, al corte, etcétera. Para poder entender todo un diamante tendríamos que ver todas las luces que emite. De la misma manera, el Padre nos enseña de una parte de la característica de Dios que es como un padre. El Hijo o la palabra tiene otras características que también podemos entender porque todos somos hijos y todos, no todos, pero muchos de nosotros tenemos hijos. Pero definitivamente todos somos hijos. Y el Espíritu de Dios, así como dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros estamos compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Y sabemos que somos uno, somos nosotros, pero también sabemos que nuestro cuerpo no es nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no es nuestra alma. Nuestro cuerpo no es el que razona. Nuestro cuerpo no es el que siente. Pero sin embargo, todos somos uno, estamos integrados en uno. Porque Dios nos hizo de esa manera, podemos entender a Dios. El matrimonio no es diferente. El matrimonio es solamente una figura que Dios dio de algo más santo, más alto, más grande en una relación con Él, en una unidad con Él. De manera entonces que si esto es algo tan importante que refleja algo primordial espiritualmente, debiera decirnos cuán importante es el matrimonio. El matrimonio, en su significado en hebreo, significa ser un señor o dueño, significa tomar una esposa, significa magnificar o levantar a una mujer. ¿Qué significa esto? Significa que está en una posición y llevarla a una posición más alta. Significa un contrato. Significa morar juntos, significa cohabitar sexualmente, significa una obligación, significa volverse una esposa, significa ejecutar las obligaciones de un hermano en referencia directa a la ley del levirato en Levíticos. El matrimonio fue instituido por Dios mucho antes de que el hombre pecara. El hombre todavía no había pecado y Dios ya había instituido el matrimonio, lo cual nos habla de la naturaleza santa de lo que es el matrimonio y la representación tan importante que es. Porque todavía no había pecado y Dios ya había dado esta bendición, esta unión matrimonial. Muchos se preguntan y dicen, bueno, pero yo no veo ninguna ceremonia que se haya llevado a cabo de matrimonio. No, porque cuando un hombre se une a una mujer, en realidad es cuando se casan. Se vuelven un marido y una mujer. Y en realidad antes, cuando uno acepta que esta persona es la persona con la que va a vivir, está obligado en un matrimonio, porque es un contrato. Lo podamos ver, por ejemplo, con José y con María. José no había tocado a María, pero descubrió que estaba embarazada. Y pensando que había
roto ese pacto, este contrato matrimonial, pensó dejarla, porque él no quería ser la que la acusara. Había una ley que si una mujer se encontraba habiendo fornicado, y utiliza la palabra fornicado, no adulterado, porque cuando estaban en el pacto, en el contrato matrimonial, la palabra de Dios los trataba como ya estando casados, aunque no podía tocar a su esposa hasta casarse, pero era un contrato. Y la ley decía que entonces esa persona debía morir apedreada, y si era hijo de sacerdote, hija de sacerdote, tenía que morir quemada. José amaba demasiado a María como para ser él el que la entregara, y por eso quiso dejarla en secreto, hasta que el ángel le dijo: detente, esto que está en ella es santo, es del Espíritu, esto no tiene nada que ver con un ser humano. Ve, regresa a ella y lo que van a hacer es santo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que podemos ver que este contrato matrimonial todavía no había ni siquiera una relación, pero había un pacto, un contrato, de que uno le pide a su esposa, o en ese momento a su novia, si quiere casarse con él. A partir de ese momento, Dios lo considera como un contrato de matrimonio. Ahora bien, ¿por qué instituyó Dios este contrato de matrimonio? Porque si no hubiera habido matrimonios, entonces no hubiera habido la preservación de la raza humana. Fue la manera de Dios para producir entonces hijos. Los hijos no son otra cosa más que el fruto de una relación de amor, o debiera ser. En esta sesión no vamos a hablar de lo que se convirtió, vamos a hablar de lo que es. En otra ocasión, si Dios lo permite, no lo sé, hablaremos más sobre lo que es y cómo corregirlo. Pero ese es el propósito, mantener la raza humana. Y el segundo propósito del matrimonio es enseñarnos a nosotros a través de una figura y de una sombra cómo volvernos una esposa espiritual. Es a través de un matrimonio natural que aprendemos a ser una esposa espiritual. Y si nuestro matrimonio no lo usamos para aprender a crecer en Dios, hermanos míos, estamos perdiendo la razón, o una de las razones más importantes que Dios nos dio en una gran bendición para llegar a ser la esposa, y de lo que es el matrimonio. Tenemos que entender que el matrimonio, Dios tiene un principio, déjenme ponerlo de esa manera. Su principio es de separación y de unión, unión y separación. Dios siempre trabaja a través de uniones y separaciones. Dios era uno, y sin embargo, dentro de sí concibió un hijo, y en lugar de conservarlo para siempre en su seno, uno con él, por eso Jesús dijo: Padre, glorifícame con la gloria que tuvimos cuando estaba yo ahí contigo, dentro de ti, en tu seno. El Padre decidió separarse de su hijo y lo apartó de sí, por decirlo así. Se separó de él y le dio nacimiento en el Espíritu. ¿Por qué haría Dios semejante cosa, dado que tenía una relación tan íntima y tan profunda? Otra vez volvemos a los cuadros que explican lo espiritual, los cuadros naturales que explican lo espiritual. Por ejemplo, todos sabemos, porque todos hemos sido hijos, que estuvimos en el seno de nuestra madre, en la matriz de nuestra madre, y teníamos una unión perfecta con nuestra madre. Pero ¿qué hubiera pasado si nunca hubiéramos nacido? Nunca hubiéramos podido nosotros crecer y también tener hijos a nuestra vez, y reproducir y crear algo nuevo. Dios dio una orden, Dios dio una bendición, que todo debe crecer y debe multiplicarse. Es por eso que todos, aún en el lago de fuego, aún en el infierno, en tinieblas, debajo de tinieblas, toda criatura en los nuevos cielos, en la nueva tierra, van a tener que doblar su rodilla y confesar con su boca. ¿Qué significa eso? Significa que todos vamos a tener que crecer y ser aquello para lo cual Dios nos hizo. Todos vamos a tener que dar frutos de alabanza. Todos vamos a tener que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios.
todos. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Toda criatura va a crecer en Dios. Cierto, algunos en teoría y otros en experiencia. Y los que crezcamos en experiencia tendremos la bendición y el privilegio de tener su presencia personal y estar con Él. Así que en este principio de la unión y la separación, vemos que, es más, ¿por qué no vamos allá? Creo que es Génesis capítulo 1, versículo 26, y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Así que vemos que dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo hagamos, no como algunos piensan que le estaba hablando a los ángeles. Los ángeles no tienen tal poder de creación. El único que tiene poder de creación es Dios. Así que está hablando el Padre y el Hijo, y los dos tuvieron cada uno una mano en la formación del hombre. Y dijeron, hagámoslo conforme a nuestra imagen y a nuestra imagen y a nuestra semejanza. De manera entonces que Dios es masculino y femenino. Vamos al capítulo 2, en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Quiero que noten que no dice del hombre fue tomado. La palabra para hombre es Adán, pero la palabra varón es Ish en hebreo, que tiene que ver con el hombre espiritual. Y Adán, a través de la profecía, porque Adán fue el primer profeta de Dios, empieza a profetizar, porque él estaba dormido, estaba en un estado de inconsciencia cuando esto sucedió, pero al ver a su mujer, pudo reconocer de dónde venía. Dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. De manera que hay una conexión con la carne, pero la llamó varona. No la llamó mujer, no la llamó ser humano, la llamó varona, porque en hebreo la palabra varona es isha o isha, que significa esposa, mujer, mientras que ish significa esposo y significa hombre. De manera que está diciendo, yo ya no estoy hablando ahorita de Adán, el hombre, estoy hablando de Ish, el hombre espiritual, el esposo. Y esta mujer, esta esposa, fue tomada del esposo. De manera que, piénsenlo de esta manera. Dios los hizo uno, varón y hembra los crió. Eran uno. No estaban separados. No hubo elección en ello. Luego Dios los separa y ahora está un hombre y una mujer, un Ish y una Isha. Ya hay separación en ellos, pero todavía no hay un contrato matrimonial. Todavía están separados. Pero leemos aquí que Adán, Ish en realidad, la toma por esposa porque dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y voy a explicar por qué dice carne de mi carne y hueso de mis huesos. Cuando estamos hablando de Isha, la esposa espiritual. Pero déjenme decirlo, era el contrato matrimonial precisamente diciendo, esta se va a volver una conmigo. Vamos a hablar más sobre ello en un momento. Pero en ese momento la tomó como su esposa porque la llamó Isha, esposa. Esta es esposa, esta es mi esposa. Y se formó un contrato matrimonial santo delante de Dios, porque Dios estaba presente. Así que vemos ahora que se van a volver una carne, porque otra vez a través del espíritu de profecía,
Adán habla de ello, y hablaremos más sobre ello en un segundo, y dice, van a volverse una carne, pero ahora lo vamos a hacer por elección. Mientras que antes eran uno, pero no por elección, y no había un contrato matrimonial, Dios los separó para que pudiera haber un contrato espiritual. Y tenemos que entender otra ley en Dios. Dios trabaja a través de la ley de separación y de opuestos. La única manera en que algo va a nacer en nosotros, natural o espiritualmente, la única manera como las cosas funcionan es a través de opuestos. Dios siempre trabaja a través de opuestos. Si no hubiera un día y una noche, o luz y sombra y oscuridad, no habría un día. El día está compuesto de dos partes, de dos opuestos. La misma figura la podemos ver aquí. Si no hubiera un hombre y una mujer, si no hubiera opuestos, entonces no habría una relación matrimonial. Es por eso que es tan absurdo que dos hombres o dos mujeres se quieran casar. Pueden llamarle lo que quieran, pero ese no es un matrimonio, porque no hay opuestos, ni pueden procrear. No es lo que la palabra de Dios nos enseña. La institución del matrimonio fue un hombre y una mujer, en su estado de inocencia, en su estado perfecto. Dios quiso tomar esto como una sombra, y un tipo para algo mucho más grande, que es poder ser la esposa de Jesucristo y tener una unión matrimonial con Él. Es algo muy serio. Y es por eso por lo cual uno no debe tomar un matrimonio como algo, como un juego, como algo a la ligera. Es un contrato que para nosotros es por el resto de nuestra vida. Sí, entiendo que hay situaciones y circunstancias, y hablaremos otro día de ellas, pero estoy hablando de la intención de Dios, de la voluntad perfecta de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué quiero caminar? ¿Quiero caminar en la voluntad permisiva de Dios o quiero caminar en la voluntad perfecta de Dios? Esa es la pregunta. De manera entonces que hubo un contrato matrimonial entre estos dos, porque Dios quería representar la unión más profunda y más indisoluble de dos almas, de dos espíritus, de dos cuerpos, reflejada en el matrimonio, a través del matrimonio. El matrimonio es un tipo de regocijo, es un motivo de regocijo, de gran gozo. Vamos a correr Apocalipsis capítulo 19, 7 y 8 creo que es, que dice, alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y a su esposa le ha sido dada que se vista de lino fino, blanco, brillante, que son las justificaciones de los santos. Así que nos empieza diciendo, alegrémonos y gocémonos, que son dos tipos de alegría completamente distintas, pero semejantes, otra vez ley de opuestos. Pero es un motivo de gran gozo, de gran alegría, cuando llegan las bodas del Cordero. Va a ser el momento más alegre de nuestra vida y en toda la eternidad, poder estar unidos a aquel que nuestro corazón tanto ama. Pero de la misma manera, hermanos míos, ahorita le hemos prometido que queremos ser su esposa. Y tomamos su nombre en las aguas de su nombre, de manera que hay un contrato matrimonial. Es por eso que Dios le dijo a Israel continuamente, eres una adúltera, eras mi esposa, cuando todavía estaba en el desierto, porque ya había un contrato matrimonial. De igual manera, Dios nos ha llamado a ser su esposa. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y cómo sé que yo he sido llamado a ser la esposa? Si ha oído de la esposa, es porque ha sido llamado a ser la esposa. Entonces, tenemos este pacto con Él de que vamos a apartarnos de todo y de todos para ser su esposa. Y el Señor no lo olvide. Él ha sido un buen esposo, un gran amigo. De manera que nosotros también tenemos
Primero que entender la responsabilidad que tenemos para con Dios a través de nuestra responsabilidad que tenemos el uno para con el otro en nuestro matrimonio. Pero el matrimonio es un tiempo de júbilo, de gran alegría, es una manifestación de no egoísmo. El matrimonio es la expresión máxima de no egoísmo, o debiera ser. Desgraciadamente no lo es en estos días y en nuestra vida, pero es lo que debiera ser. Y no nada más eso, pero es la venida, la herramienta para aprender sobre amor sacrificial. Darnos como un sacrificio. Un esposo y una esposa, un matrimonio, no puede funcionar a menos de que uno esté dispuesto a entregarse por completo, darse por completo, con sacrificio, con amor, sirviendo al otro por amor. No se trata de ver cuánto me pueden dar a mí o cuánto puedo obtener yo. No se trata sobre mi placer personal. No se trata sobre tus obligaciones y mis placeres. Se trata de cuál es mi obligación. Y ni siquiera tomarlo como una obligación, pero como el gozo de poder entregarme y darme en amor. De la misma manera, en nuestro caminar con Dios, todo el tiempo estamos ofreciéndonos como un sacrificio vivo, y si Dios quiere que hagamos algo, hacerlo con gozo y gratitud, sabiendo que lo estamos haciendo a nuestro esposo. Y en lugar de ver a la criatura y lo que hacen y no hacen, y los deben y no nos deben, y cómo se comportan o no se comportan, en el momento que empezamos a ver a otra persona, estamos cometiendo adulterio espiritual. Debiéramos únicamente ver a nuestro esposo, y todo lo que hagamos debiéramos hacerlo por él y para él. De manera que siempre hay gozo en nuestro corazón por poderle dar lo que él nos está pidiendo, porque es un gozo, es una alegría. En lugar de estar murmurando y quejándonos de por qué tenemos que hacer esto, por qué hacer aquello otro. ¿Se acuerdan? La esposa en Cantares se acababa de casar y el esposo le dice: sal y ministrale a la gente que está aquí, a los invitados, dales de comer. ¿Qué podía darles de comer? ¿Qué había en la mesa de banquetes? Sino el cuerpo y la sangre de Jesucristo, lo mismo que ella había recibido, y se negó a hacerlo. Dijo: no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la misma gente que la persiguió a ella. Y su resentimiento dijo: yo no voy a ser un siervo de estos. A ese yo no le doy. A ese yo no le sirvo. Y de inmediato perdió a su esposo, porque vino tratando de reprenderla en lo privado y ella no quiso. Se rehusó a abrir la puerta y él se fue. De inmediato el Señor se va. Pero cuando uno está enamorado de él, hacemos lo que hizo la esposa, se puso como loca y salió corriendo buscando a su amado hasta que lo encontró. Y solamente lo encontró hasta que hizo lo que él le había dicho que hiciera. Vuelvo a decir, el matrimonio no es otra cosa más que una preparación. El matrimonio natural es una preparación en nuestro matrimonio espiritual de caminar con Dios. Nos dice también esa cita: y a su esposa le ha sido dado que se vista de lino fino. A su esposa le fue dado. Y estas palabras, le fue dado, en realidad indican en hebreo una voluntad de hacerlo. Te doy la oportunidad de hacerlo si tú quieres hacerlo. Ese fue el contrato matrimonial cuando nosotros le dijimos: Señor, yo quiero ser tu esposa y me voy a preparar, voy a estar lista para cuando tú vengas en los aires y me puedas sacar de aquí. Quiero estar lista. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Se quedaron dormidas. La mitad tenía aceite, la mitad no tenía aceite. Pero las 10 se quedaron dormidas. Y se oyó una voz que dijo: aquí viene el esposo, despierten, ya está aquí el esposo. ¿Quién dijo semejante cosa? La esposa estaba al pendiente de su esposo. Ella no se fue a dormir, ella estaba vestida, lista,
porque en los días antiguos en el oriente, la esposa estaba vestida para cuando el esposo viniera y se la llevara. Ella nunca sabía cuándo iba a llegar. Ella tenía que estar lista y vestida para cuando él viniera. Y vino el esposo y ella estaba lista y las que las despertó se levantaron y tenían suficiente aceite y se fueron en el rapto, en otras palabras, pero no fueron la esposa porque ellas no estaban listas, no estaban vestidas, reflejado en el hecho de que se quedaron dormidas. Pero esta hizo un contrato matrimonial, hizo un pacto matrimonial y estaba lista. De manera que a ella le fue dado que se vista. Ella tuvo la voluntad y el deseo, tomó este contrato matrimonial en serio y con voluntad se preparó para estar lista para las bodas del Cordero. Y por eso era tal motivo de gozo y alegría y gusto. ¿Cuál es la evidencia de que lo hizo? Sus elecciones, reflejadas en su lino fino, blanco y resplandeciente, o en otras palabras, en sus obras justas. ¿Y cuáles son las obras justas? Creer a Dios. Pero esa es otra historia para otro día. Pero para mí esto es hermoso, porque vemos el matrimonio como la única manera en que voy a obtener placer de una manera legal. Pero es un dolor de cabeza. Hermano mío, hermana mía, si eso es todo lo que usted piensa, si es todo lo que usted cree, está perdiendo la razón del matrimonio. Porque en el proceso de hacer las cosas naturales, voy aprendiendo cómo caminar espiritualmente y cómo ser una esposa espiritual. El hecho de que ella estaba vestida nos muestra que se había vestido y se había preparado por dentro y por fuera. Por dentro, en su alma y en su espíritu, en su corazón, su mente. Había sido leal, fiel, había tenido la voluntad de caminar con Dios. Estuvo dispuesta a encontrar cuál era la voluntad de Dios para ella y caminar en esa voluntad. Y también reflejada en su cuerpo. No nada más internamente, pero externamente en su cuerpo. ¿Y cómo reflejó ella esta voluntad de estar lista? En sus obras sacrificiales. Pablo le dijo a los romanos en capítulo 12, versículo 1, que hablándole a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. De manera que la única manera en que vamos a mantener nuestra relación matrimonial es siendo un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, lleno de resentimiento y de enojo, porque te tengo que estar levantando los calzones o los calcetines, o porque tengo que estar haciendo esto o aquello otro todo el tiempo que me estás pidiendo para arreglar la casa, o porque tengo que ir a trabajar, o porque tengo que lidiar con los niños, o porque tengo que esto, o porque tengo aquello otro. Pero un sacrificio vivo de amor, porque lo estoy haciendo por mi esposo espiritual. Ella estuvo lista para irse y por eso fue un motivo de gran gozo, de gran alegría. La palabra de Dios nos dice que Dios le quería dar una esposa. Es más, vayamos a Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Podemos ver a lo largo de la creación que continuamente Dios expresó que lo que había hecho era bueno, 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 bueno. Y sin embargo, la única cosa que dijo que no era bueno, la encontramos en el capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Noten varias cosas. Una, Dios, estamos todavía en un estado perfecto.
Y sin embargo Dios dice, esto no es bueno. Todo lo demás es bueno. Todo lo que hizo fue bueno, pero esto no es bueno. Esto no es lo mejor. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y voy a hacerle, por lo tanto, una ayuda idónea. Una ayuda idónea para el hombre. El hecho de que Dios quisiera hacer una ayuda idónea para el hombre era porque Dios quería sanar un problema, una enfermedad que el hombre tenía. Pero el hombre ni siquiera estaba realmente consciente de ella. ¿Se han preguntado por qué después de decir eso, en el siguiente versículo nos dice: formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué Dios, diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea, no nos lleva inmediatamente al siguiente versículo que diga, así que Dios durmió al hombre y sacó a la mujer? Me parece a mí que si está uno reconociendo que hay un problema, que hay algo que no es bueno, quiero solucionarlo. La gran sabiduría de Dios es increíble. Pero dice que en ese momento puso a trabajar al hombre. Sí, ya sé lo que están diciendo algunas hermanas. Lo mejor que puede uno hacer para aliviar los problemas del hombre es que se vaya a trabajar. Pero había una razón en todo esto. El hombre no se había dado cuenta realmente de su soledad. Y Dios le trae los animales y se los trae para que los empiece a nombrar, para que vea la naturaleza de estos animales. Él solamente dijo lo que veía. La percepción de Adán fue increíble. El hombre más perceptivo que jamás haya existido. Y viene Adán a lidiar con los animales y empieza a notar que había un león y una leona, un tigre y una tigresa, que sea un perro, una perra. Todo tenía una pareja. Todo tenía un compañero y una compañera. Y Adán empieza a percibir que él no tenía a alguien igual a sí mismo. No había en toda la creación alguien con el cual él pudiera sentarse y compartir la vida, poder razonar y platicar, poder experimentar, compartir las mismas experiencias. No había nadie que pudiera ayudarlo a él. No había nadie que pudiera hacerlo sentir algo. Por ejemplo, podemos tener un animalito en la casa, un gato, un perro, y sobre todo los perros nos buscan mucho. Ahorita mismo los dos están aquí a mis pies, aquí en mi casa, porque estoy yo aquí. Y uno puede amarlos, se vuelven parte de la familia, pero nunca van a ser un esposo o una esposa, porque no podemos compartir nuestra vida y nuestros problemas y nuestras situaciones y nuestros anhelos y nuestros sueños con ellos. No lo entienden, porque no somos iguales. Así que el hombre empezó a darse cuenta de esta necesidad que tenía. Y Dios adrede lo hizo para que empezara a darse cuenta de su necesidad. Es un día hermoso cuando Dios empieza a mover las cosas para que empecemos a ver nuestra propia necesidad. Nuestra necesidad de Él. De cuánto lo necesitamos. Cuánto lo anhelamos. Crea deseo en nosotros por Él. De la misma manera, hermanos míos, cuando un matrimonio puede reconocer su situación individual, crea un deseo de estar con la persona que uno ama, que nos complementa. Dios no hizo dos personas iguales, eran opuestos. La palabra ayuda idónea tiene muchos significados, pero entre ellos significa un opuesto, una contraparte.
significa un compañero, significa una unión permanente. No nada más viene a curar nuestra soledad, pero viene a ayudarnos en el camino. Viene a caminar con nosotros. Vayan por favor conmigo al Salmo 137. Nada más vamos a leer el versículo 6. Pero antes de leerlo, déjenme decir esto. Dios siempre quiso que el matrimonio fuera la única fuente de satisfacción privada, de satisfacción continua, la fuente de esta satisfacción en esta unión de un hombre y una mujer, así como la satisfacción completa, permanente, solamente la podemos encontrar con el Señor Jesucristo. El salmista tuvo esta experiencia, hablando de Jerusalén y especialmente de su templo. Vamos a leerlo aquí en el Salmo 137, 6. Y dice aquí, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El salmista estaba diciendo, si en algún momento se me llega a olvidar la fuente del verdadero placer, del éxtasis, la fuente de mi amor y de mi alegría, prefiero que la lengua se me pegue a mi paladar y no tenga palabras otra vez. Porque lo único que yo anhelo y deseo es donde tú estás, el lugar que tú escogiste para morar, que era Jerusalén y su templo. David amaba tanto a su Señor que no quería ningún otro gozo, ni olvidar que su esposo espiritual estaba en Jerusalén. Hermanos míos, nos acordamos nosotros que la única fuente de nuestro gozo espiritual es el Señor. O a través de las cosas de la vida, de los problemas de la vida, de las situaciones de la vida, de nuestras obligaciones en el trabajo con los hijos, se nos olvida la fuente de la alegría y de la paz que debiéramos encontrar el uno con el otro. Y sobre todo con nuestro Señor. Tenemos la misma actitud que el salmista tuvo. Cosas que debemos pensar. De manera que el matrimonio es una fuente de consuelo tanto en el placer como en el dolor. Dios quiere que el matrimonio sea la única fuente para ayudarnos en el placer y hacernos más felices, y también en el dolor, para tener una compañía que pueda unirse a nosotros y expresar nuestro amor a Dios. Una cosa que es importante que entendamos en esta ley de opuestos es de que Dios hizo a un hombre y a una mujer y los unió. Pero, ¿cuál es la intención de Dios? Ser el centro mismo del matrimonio. De manera que si yo como individuo, como esposo, amo a mi Señor y tengo una relación matrimonial con Él y aprendo a ser una esposa espiritual para Él y lo amo, de ese amor va a rebosar mi amor y puedo compartirlo con mi esposa. Y si mi esposa tiene una relación personal con el Señor y lo ama y se vuelve su esposa, de ese amor rebosante que va a haber en su corazón, va a poder amarme a mí. Y entonces tengo una unión verdadera y perfecta de amor. Entonces no hay problema en perdonarse el uno al otro. Entonces no hay problema de no caminar juntos, porque así como el Señor me ha perdonado a mí, cuando le he fallado, también puedo yo perdonar a mi pareja cuando me falla. No hay un ser humano que sea perfecto. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Quitamos a Dios en medio. Y va a decir usted, yo no quito a Dios. Sí lo quita. Y déjeme indicarle cómo. Cuando demanda de que su pareja lo haga feliz. Ningún ser humano puede hacernos feliz. Usted mismo ni siquiera se puede hacer feliz a sí mismo.
Siempre está descontento con usted mismo y sus elecciones y sus acciones, su cuerpo. ¿Cómo puede entonces otro ser humano imperfecto hacerlo feliz o hacerla feliz? Pero si usted es feliz con el Señor, esa felicidad viene y se transmite, se transmina al matrimonio. Y entonces hay paz, y hay gozo, y hay unión. Y deja de haber envidias, deja de haber luchas de poder. ¿Quién es más? ¿Quién puede más? ¿Quién va a ser la cabeza? ¿Quién va a llevar los pantalones? ¿Quién va a decir la última palabra? Déjenme decirles algo, hermanos. En la vida van a tener que escoger hacer lo correcto o decir la última palabra. Si usted escoge decir la última palabra y dice, pero le dije lo que se merecía, perdió todo el asunto. Y véalo en su propia actitud y en sus propios sentimientos. Pero si escoge hacer lo correcto, ¿y qué es lo correcto? A veces es humillarnos. A veces es humillarnos. Aunque la otra persona piense que ganó y que esto y que aquello, si yo mantengo mi relación con Dios, eventualmente voy a ganar. Cuando estoy demandando que la otra persona me haga feliz, demando que sea todo en mi vida. Rehúso separarme de ella. Todo matrimonio se compone de dos personas. Hay un lado en donde el ser humano es un individuo y nunca va a dejar de ser un individuo. Cuando se vaya de este mundo, no se van a ir en pareja. No es decir, a ver, chaparrito, ya me voy, te vienes conmigo. A ver, chaparrita, este es el día en que me muero, prepárate porque también a ti te toca. No, es individual. Hay un caminar individual con Dios. Y hay un caminar colectivo. Y hay un tiempo en venir y unirnos los dos, física, espiritual, mentalmente. Y hay un tiempo en que cada quien debiera tener su propio espacio y su propio tiempo. No hay nada más triste que un matrimonio donde se ahogan el uno al otro, porque demandan demasiado del otro. Quieren que tome el lugar de Dios. Y es injusto. Solamente Dios es Dios. Y solamente le ocupa ese lugar. O nos vamos al otro extremo, donde no queremos nunca estar con nuestra pareja y siempre solos. También es incorrecto, porque hay un lugar en donde los dos se vuelven uno. Dios, a través de Moisés, estableció que el matrimonio debía ser la unión más profunda, corporal, en una unión. A través de Moisés, en Génesis, porque él fue el que escribió, nos indica que desde el principio la intención de Dios era que solamente hubiera un hombre y una mujer. No, él nunca creó dos mujeres, él nunca creó dos hombres, como dije. Él nunca creó dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. Creó un hombre y una mujer, con el propósito expreso de volverse uno otra vez, empezando con un cuerpo. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué dice que se volverán una sola carne? Dios quiere que todo matrimonio se vuelva un cuerpo, un alma y un espíritu, pero no puede empezar en el alma y no puede empezar en el espíritu. Eso es algo en lo que tenemos que crecer, pero podemos empezar en el cuerpo. Y Dios permitió esta unión y la bendijo para que un hombre y una mujer se unan corporalmente para volverse uno. Eso debiera indicarles, hermanos, hermanas, que cuando ustedes se unen a otra persona, se vuelven un cuerpo con esa persona. Y si están buscando una ramera para unirse o cualquier persona en la calle o lo que sea, se vuelven uno. Su cuerpo se vuelve uno. Y es así como empieza a romperse este matrimonio. Pero cuando un hombre y una mujer se vuelven uno, se vuelve un lazo más fuerte de unión. Un matrimonio que no son uno corporalmente
es un matrimonio que tarde o temprano va a disolverse. Se necesita de mucha madurez para mantenerlo. No digo que sea imposible, estoy diciendo que se requiere de muchísima madurez. El mismo Señor Jesús estableció que desde el principio Él hizo un hombre y una mujer solamente. Vamos por favor al al libro de Mateo, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 4 y 5, que es cuando los fariseos vienen a tentar a Jesús, como todo el tiempo lo estuvieron haciendo. Y querían preguntarle si era lícito que el hombre dejara a su mujer. Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5 dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. El matrimonio empieza con esta unión física y se hace un lazo de amor. Se hace un lazo fuerte, pero es solamente el principio de una unión más grande en el alma y en el espíritu. Y si Dios nos permite, hablaremos más de ello en otra ocasión. Que Dios los bendiga. Gracias. Muestre favor desde
amarte por siempre. Voy a amarte por siempre.